Tu peque es flojo para hablar. ¿Realmente será así o algo más está ocurriendo? Hoy vamos a hablar acerca de si realmente los pequeños son flojitos para hablar o qué es lo que está pasando porque tu peque tiene algún desfase de lenguaje. No te pierdas este video. Hola, ¿cómo estás? Yo soy Jimena Carreto, terapeuta de lenguaje y aprendizaje y también soy licenciada en lingüística. Bienvenido a un nuevo video y hoy vamos a hablar de una forma especial, como una oración que se usa mucho cuando tenemos pequeños o pequeñas con desfase de lenguaje y es: mi hijo o mi hija es flojito, flojita para hablar. ¿Realmente será cierto eso? Y bueno, vamos a hablar un poquito de eso y sobre todo de por qué pasa esto de que los peques tarden un poquito en hablar, para despejar tus dudas y sobre todo para quitarte esa angustia, porque yo sé que muchos de ustedes traen una angustia tremenda porque ven que algo pasa con su peque, no saben qué es, todos los bombardea con autismo y sé que eso da mucho miedo. Pero antes de empezar te recuerdo que me encuentras en Facebook, Instagram, TikTok y por supuesto aquí en el canal de YouTube, en todos lados como @miTerapiaConJimena. Y ahora sí, dicho esto, vamos a empezar. En diversos posts que he hecho en Instagram y en Facebook te he enseñado que a romper como estos mitos que hay acerca de los desfases de lenguaje, acerca de que si los niños son flojitos para hablar, si es importante que le demos tiempo, si todo es autismo. Y hoy quiero como centrarme en 5 ideas que son súper importantes para mí acerca de este tema. Y lo primero es: ¿mi hijo es flojo para hablar? La respuesta es no, por supuesto que no. Yo sé que a veces ves muy pequeñito o pequeñita a tu peque, ¿no? Y dices, bueno, es que tiene 2 añitos y pues está chiquito, todavía no debería de hablar. Y lo cierto es que esta concepción es falsa, porque el desarrollo del lenguaje comienza desde los primeros meses de edad. Para los 12 meses de tu peque ya debería estar haciendo primeras palabritas. Y para los 2 años ya debería tener un vocabulario que le permita unir palabras. Entonces, si este peque no está hablando a los 2 años, ya me marca un desfase de lenguaje. ¿Por qué? Pues no es por flojo. De verdad, te prometo que tu peque quiere comunicarse. En la mayoría de los casos los pequeños quieren comunicarse, pero algo pasa que le impide. Y si nosotros partimos o tenemos esta concepción de mi hijo es flojo para hablar, lo único que estoy haciendo es no entender la verdadera causa de por qué está pasando esto y por lo tanto no lo voy a ayudar de la forma adecuada. Entonces vamos a quitarnos esta idea de que los niños son flojos para hablar. Algo está pasando. Pero, segunda idea, yo soy la causante o el causante de que mi hijo no hable. Falsísimo. Las únicas 2 cosas que realmente pueden causar que tu hijo no hable, que sea a causa tuya, uno es que pues no haya una verdadera estimulación, o sea, que no juegues con tu peque, que nunca le hables, que lo tengas aislado, o sea, que realmente haya una deprivación de estimulación. Pues ahí sí, por supuesto, eso puede causar un desfase de lenguaje. Y la otra es que haya un exceso de uso de pantallas. De esto te he hablado en otros videos y lo cierto es que ahorita con este boom de la tecnología se nos hace muy sencillo o muy fácil utilizar las tabletas, los celulares, la televisión para entretener a los pequeños. Sin embargo, sí se ha encontrado que el uso de dispositivos y el exceso de uso de pantallas en niños menores de 3 años sí puede causar desfase de lenguaje. Entonces, si es tu caso, por favor trata de erradicar las pantallas porque eso es lo que va a ayudar a tu peque a mejorar. Pero si tú juegas con tu peque y si realmente tu peque no tiene una gran exposición a las pantallas y aún así tiene un desfase de lenguaje, no es tu culpa, no es algo que tú estés ocasionando. Y tercer punto relacionado a esto es consentimiento. Mi peque no habla porque está súper consentido. Este es un punto súper importante porque sí me ha tocado escuchar por parte de ustedes que hay especialistas que les dicen que su peque no habla porque ustedes lo consienten mucho. Y quiero aclarar este punto como de forma particular, ¿ok? Vamos a hablar acerca de qué realmente puede causar el consentimiento y qué es el consentimiento cuando lo concebimos como algo negativo. A veces creemos que el consentimiento es que amas demasiado a tu pequeño y que por eso le va a ocasionar daño a tu hijo. Y realmente el amor nunca de los nunca va a ocasionar un daño a tu peque. Eso es súper importante que lo tengamos claro. Ahora, una cosa es que haya un súper amor, un apapacho, este cuidado por el niño, y otra cosa es que no haya límites. Y a veces siento que confundimos el consentimiento con la falta de límites, ¿ok? ¿Qué es la falta de límites?
que realmente en casa no tengamos una estructura donde las reglas sean claras o donde sean consistentes. A veces tu hijo puede hacer una cosa y lo regañas de una forma, pero vuelve a hacer esa misma cosa y a lo mejor ya no recibió el regaño, o si puedes a lo mejor ceder cuando está llorando porque quiere algo y está frustrado porque a fuerzas quiere ese algo y al final dices, bueno, ten. Ese tipo de cosas se puede confundir con consentimiento porque dices, es que le das todo. Sí puede ser de esa forma en donde no ayude porque no está siendo claro. O sea, si tú ya dijiste que no va a tener eso y al final se lo das, realmente el problema está a nivel de los límites, no tanto de un consentimiento en la concepción como de amor. ¿Sí me explico? Entonces, cuando hay falta de límites, sí podemos ocasionar ciertas conductas inadecuadas en nuestro pequeño. Pero aún así, ya sea que estemos del lado de la concepción del consentimiento como demasiado amor, que yo no creo que pueda existir demasiado amor para un niño, o sea, es como un amor que necesitas y debes de sentir para tu hijo o tu hija, y por otro lado, la falta de límites o de estructura en casa. Lo cierto es que en este rubro sí me puede ocasionar algunas fallas de conducta, pero eso no provoca que un peque no hable. Ninguno de los dos realmente me provoca que un peque no hable. Lo que me puede ocasionar es que a lo mejor tu hijo no sepa reaccionar ante ciertas circunstancias, que a lo mejor su tolerancia a la frustración sea muy corta, que a lo mejor en terapia yo quiero marcar límites y le cuesta trabajo aceptarlos porque a lo mejor en casa no los hay, que la conducta sea inapropiada, pero eso no tiene que ver con el lenguaje, no provoca un desfase del lenguaje. Entonces, no importa cómo sea la crianza que tú tengas en casa, con excepción de que a lo mejor no estimules, pero si tú eres una mamá que juega, que platica, que hace lo esperado como cualquier mamá o papá, tu hijo debería de hablar. Entonces, tampoco el consentimiento causa desfase del lenguaje. Siguiente punto, no todo es autismo. He hecho muchos videos sobre esto porque de verdad, o sea, me impresiona la cantidad de mensajes que me escriben ustedes de Jimena, es que mi hijo no habla y ya me dijo el neuro, ya me dijo la fono, ya me dijo la terapeuta, ya me dijeron 1000 personas que mi hijo tiene autismo. Lo cierto es que hay dos criterios para considerar el autismo, que es fallas en interacción social o conductas estereotipadas y repetitivas, y se puede empezar a inferir a partir de los 18 meses y a los 2 años de edad mental de tu peque ya podemos hacer un diagnóstico certero de autismo. Pero sí hay características muy particulares para pensar en autismo, y en niños tan pequeños tenemos que estar haciendo una revaloración cada 6 meses para estar súper ultra seguros de que estamos ante un caso de autismo. ¿Por qué? Porque hay desfases de lenguaje que pueden compartir criterios de autismo y no necesariamente ser autismo. Aquí voy a hacer algún paréntesis porque por ahí me ha tocado algunas familias que me dicen, Jimena, es que me dijeron que mi hijo tiene rasgos de autismo, pero que con terapia se le van a quitar. Eso es completamente falso. O es autismo o no es autismo. No hay algo intermedio. No es como que tu peque tiene algunos rasgos y con la terapia o con estimulación se quita. No, es que hay desfases de lenguaje que pueden también tener características que a veces asociamos con autismo. Pobre contacto visual, que no señalan, no siempre voltean cuando les hablas y no necesariamente es autismo. Por eso hacemos una valoración detallada para poder entender el caso de tu pequeño y poder saber qué es lo que pasa. Pero definitivamente, sin importar si es autismo o no, la estimulación en terapia de lenguaje es lo que va a marcar la diferencia. Y ese es el otro punto al que quiero llegar. No tengas miedo. Y yo sé que suena súper fácil decirlo de no tengas miedo, ven, adelántate y ven, vamos a la terapia. Sé que es muy difícil y sé que a veces para ustedes como familia el dar ese paso de ok, algo está pasando con mi peque y necesito consultar al especialista es bien difícil. Pero una vez que lo dan, lo demás puede fluir más rápido porque les va a ayudar a entender qué es lo que pasa con su peque. Lo primero que tenemos que hacer es descartar que no haya una pérdida de audición. De verdad, es de las primeras cosas que hay que descartar porque eso nos permite saber que la audición está bien. Y pues evaluar todo el neurodesarrollo, cómo fue su desarrollo motor, también cómo fue el embarazo, para podernos dar una idea de saber qué es lo que está pasando, porque hay muchísimas problemáticas del lenguaje que empiezan con desfase del lenguaje y entonces cuando son muy chiquitos los niños es bien difícil saber cuál es la causa, ¿ok? Pero ninguna de las causas es algo ocasionado por ti. No es tu culpa, es algo que ocurre porque no lo sabemos. Lo cierto es que la mayoría de los desfases de lenguaje tienen causas desconocidas.
sabemos que se puede heredar. Si a lo mejor tú, tu esposo, alguien en tu familia o la familia del papá tardó en hablar, eso se puede heredar. Pero de ahí en fuera no hay una verdadera causa que nos diga esto es lo que está ocurriendo con tu hijo. Entonces yo sé que da miedo, pero de verdad el primer paso de decir voy a hacer algo, eso va a marcar la diferencia. Y como último punto, no des tiempo. Hay otro mito que es, dale tiempo, va a platicar tu peque, ya va a hablar. Juanito habló hasta los 4 años y no pasó nada. Y lo cierto es que esto es mentira en el sentido de que sí hay niños que pueden comenzar a hablar a los 4 o 5 años, pero no quiere decir que su lenguaje alcance un nivel lingüístico esperado. Se han hecho estudios con adolescentes en donde se mide el lenguaje y se comparan adolescentes que tardaron en hablar versus adolescentes que no tardaron en hablar. Y muchos de los adolescentes que tardaron en hablar y que no tuvieron terapia de lenguaje, hay áreas del lenguaje donde quedan por abajo de los niños que no tuvieron ningún tema en su desarrollo de lenguaje. ¿Tú quisieras que ese fuera el caso de tu peque? No, yo no. Por eso siempre te hablo de la intervención temprana y de la importancia de acudir con un especialista y ver qué hacer. Mi mejor recomendación primero es acude con el pediatra, porque tu pediatra es quien más conoce a tu peque, pero de repente algunos pediatras también me salen con que, ay no pasa nada, es flojito para hablar o está muy consentido. Entonces sigue tu instinto, busca algún terapeuta de lenguaje que sepa trabajar con niños pequeños para que pueda hacer un verdadero análisis de qué está pasando y entonces sí te pueda indicar el camino. No estás solo, de verdad hay muchas familias que sé que tienen miedo y que se sienten literalmente solos en el proceso, pero también para eso está este canal, para explicarles, para decirles, para acompañarlos y que sepan que está bien tener miedo, pero también está bien y es necesario hacer algo al respecto. Entonces, si tienes dudas, por favor, déjamelas aquí en comentario. Me tomaré mi tiempo para ir contestando sus dudas. Espero que estés súper bien. Y si es el caso de que tú estás en este momento con un montón de miedo, te mando un súper abrazo y te prometo que así como yo, hay muchas especialistas que realmente te van a querer ayudar a ti y a tu peque. Entonces, búscanos, eso es lo más importante. Espero que estés súper bien y recuerda que todo lo que hacemos es porque creemos en su potencial. Que tengas muy bonito día. Adiós.